Entonces, derivabilidad y continuidad de derivadas laterales. Si tenemos una función f, la condición necesaria para que la derivada exista en un punto específico es que sus derivadas laterales existan y sean iguales entre sí. Esto es que, aquí lo tenemos, aquí tenemos a la derivada de una función evaluada en un valor de x específico, que es x0. Entonces, esta derivada va a existir si y solo si las derivadas laterales evaluadas en ese punto existen y además son iguales entre sí. Aquí tenemos a la izquierda la derivada de la función evaluada en x0 por la izquierda y del lado derecho de la igualdad tenemos a la derivada de la función evaluada en x0, pero es la derivada por la derecha. Muy bien. Entonces, si la función y igual a f de x es derivable en x igual a x1, entonces también va a ser continua para dicho valor de x. Entonces, cuando estábamos revisando continuidad de funciones a través del límite, decíamos, una función es continua si la función evaluada en el punto de análisis existe. Después, si el límite de la función, cuando x tiende a ese valor en cuestión, también existe. Y por último, si la función evaluada en ese punto y el límite de la función en ese punto son iguales entre sí. Esas eran las condiciones de continuidad cuando nosotros analizábamos la continuidad de una función a través de un límite. Entonces teníamos que cumplir esas tres condiciones. Verificar que se cumplan esas tres condiciones, que la función evaluada en un valor específico exista, que el límite en ese valor específico exista y por último que esos dos puntos anteriores sean iguales entre sí. Pero aquí con esto estamos diciendo que si una función es derivable en un valor específico, entonces va a ser continua en ese valor específico. Entonces, una forma de saber que una función es continua es ver si la derivada en ese punto existe. Si la derivada en ese punto existe, entonces la función es continua. Muy bien. Entonces, aquí decía, la derivada de una función evaluada en un punto específico existe si y solo si las derivadas laterales en ese punto son iguales entre sí. Muy bien. En conclusión, toda función derivable es continua. Si la función es derivable, entonces va a ser continua. Pero el hecho de contar con una función continua no significa que una función es derivable. Entonces, la derivabilidad garantiza que la función es continua, pero el hecho de que una función sea continua no garantiza que la función sea derivable. Entonces, la otra condición necesaria para poder asegurar que la derivada existe es que las derivadas laterales existan y sean iguales entre sí. Entonces, eso es importante que lo entiendan. Una función que es derivable en un valor específico es continua, pero todas las funciones continuas no necesariamente son derivables. Para que sean derivables, debe de cumplir que las derivadas laterales existan y sean iguales entre sí. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos y igual a f de x. Queremos ver si es continua en x igual con 0. Entonces, ¿qué hacemos? Pues derivamos a la función y obtenemos las derivadas laterales de la función y las evaluamos en x0. Si estas son iguales, entonces significa que la función es continua y además es derivable. Pero si alguna de estas condiciones no se cumple, entonces la derivada no existe en ese valor específico. Y ahorita vamos a hacer algunos ejemplos. Vean, aquí dice, trazar la gráfica de la función dada, determinar si es continua en x igual a 4, encontrar la derivada por la izquierda, evaluada en x igual con 4, y encontrar la derivada por la derecha, evaluada en x igual con 4. Si existe, determinar si existen estas derivadas laterales y determinar si la función es derivable en x igual con 4. Muy bien, entonces vamos a hacer este primer ejercicio. Vamos a salirnos de aquí y nos vamos a pasar al pizarrón. Ajá. Control C. Perfecto. Vamos a ver. Entonces dice, trazar la gráfica de la función dada y determinar si es continua en x igual con 4. Entonces vamos a empezar con eso, con la gráfica de la función. Déjenme. Ajá. ¿Qué pasó? No. Déjenme poner. Ah. Todavía no están viendo la pantalla, ¿verdad? No. No. Perfecto, ya está. Ahora sí, solamente déjenme anudar la grabación. Dice, trazar la gráfica de la función dada, después de determinar si es continua, luego encontrar las derivadas laterales y determinar si estas existen y al final determinar si la función es derivable en x igual con 4. Bueno, entonces vamos a graficarla rápidamente. Vamos a tomar este. Entonces este es nuestro eje Y, nuestro eje X y X, bueno, f de x igual a x más 2 o bien
y igual a x más 2, ¿qué representa? Una recta. Una recta, muy bien. ¿Y cómo podemos graficar una recta conociendo simplemente dos puntos? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, si x vale menos 2, y vale 0, y después si x vale 0, y vale 2. Entonces, conozco estos dos puntos, y a partir de esos dos puntos puedo trazar a mi línea recta. Muy bien. Pero decía que esta línea recta solamente está definida para aquellos valores menores que menos 4 o iguales que menos 4. Entonces solamente esta línea recta va a estar dibujada hasta este punto. El resto no debería de aparecer. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien, entonces lo voy a borrar. El resto me sirvió pues para dibujarla. Pero una vez que ya la dibujé, entonces nada más mantengo lo que está descrito por ese intervalo, ¿no? De valores, que dice que va a ser de menos 4 hasta, de menos infinito a menos 4. O sea, esto sigue creciendo hacia abajo. Muy bien. Y después, para la otra función, pero déjenme ver, si x vale menos 4, ¿cuánto va a valer y? Menos 2. Menos 2, muy bien, aquí estamos. Y este es cerrado porque el signo igual está considerado, no lo olviden. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Muy bien. Entonces ahora vamos a graficar a la otra recta que es y igual a menos x menos 6. Entonces, como esa es otra línea recta, si x vale menos 4, que aunque no tiene el signo igual, lo vamos a utilizar nada más para ver qué comportamiento tendría la función en ese valor. Entonces sería 4 positivo, porque menos 4 es 4, menos 6 es menos 2. Entonces tendría este valor, pero lo ponemos abierto, pues porque no tiene el signo igual. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y después cuando x vale 0, y vale menos 6. Entonces 3, 4, 5 y 6. Entonces nuestra línea recta segunda es esta. Entonces se formó esta función. ¿Y cómo sería esta función? Simétrica. Bueno, No, respecto a la continuidad de esta, ¿cómo sería? igual, Es ¿no? continua, ¿no? Es continua. ¿Por qué? Porque donde termina una función, sin despegar el lápiz, yo puedo continuar dibujando la segunda parte de la función. ¿Están de acuerdo? Entonces, esa es una función continua. Pero bueno, analíticamente, ¿qué se tiene que hacer para analizar la continuidad de una función? Pues nosotros observamos que nuestra función tiene dos comportamientos distintos. Primero es una recta con pendiente positiva y posteriormente es una recta con pendiente negativa. Entonces, cuando se analiza la continuidad de una función, pues se analiza justo en el punto, en el valor de x, donde cambia de comportamiento. ¿Cuál es ese valor? Menos 4. Muy bien, perfecto. Análisis de continuidad. Y lo vamos a hacer nada más pues para recordar lo que revisaron ustedes en el tema 3 de límites. Entonces, análisis de continuidad en x igual con menos 4. Y me repiten otra vez, ¿por qué lo estamos haciendo en ese valor específico menos 4? ¿Por qué no 0? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no menos 10? ¿Por qué no menos 8? ¿Por qué x igual a menos 4? Por el cambio de la función. Ajá, por el cambio de comportamiento de la función. Entonces, no lo olviden. Siempre que me pidan hacer el análisis de continuidad de una función, se va a hacer el análisis de continuidad donde cambie de comportamiento. Ahí se va a centrar el análisis, donde cambie de un comportamiento a otro. Por ejemplo, en algunos ejercicios tenían mitad de parábolas que luego se comportaban como constantes, que luego como líneas rectas. Entonces, tendría que hacer el análisis en este valor de x y luego en este otro. Dependiendo cuántos cambios de comportamiento tenga mi función, entonces voy a analizar varios puntos o solo uno. Muy bien. Entonces, el análisis de continuidad en x igual con menos 4, dijimos que lo primero que se hace es evaluar a la función en x igual con menos 4, o bien simplemente escribir f de menos 4. Y lo importante de esto es ver cómo la función tiene dos comportamientos distintos, cuál de los comportamientos está representando que sí está considerando, perdón, el valor de x igual con menos 4. De las dos reglas de correspondencia, la que puse en negro y la que puse en verde, ¿cuál de esas dos sí considera el valor de menos 4? Porque esa es a donde voy a evaluar el valor de x igual con menos 4. ¿Cuál es? De la
regla de correspondencia en negro o verde, ¿cuál de estas dos sí considera el valor de menos 4? La negra. La negra, ajá. Entonces, en esta regla de correspondencia, yo sustituyo el valor de x igual con menos 4 y obtengo menos 2. Muy bien, ese es el primer punto para hacer el análisis de continuidad. Evaluar a la función en el punto de interés, nos quedó menos 2. El segundo es determinar el límite de la función cuando x tiende a ese valor de interés, que es menos 4. Pero en el caso de un límite, nosotros tenemos que recordar que el límite de una función existe si sus límites laterales existen. Entonces vamos a tomar el límite de la función cuando x tiende a menos 4 por la izquierda, y ese por la izquierda es un superíndice de menos 4, y después vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha para la función f de x. Muy bien, perfecto. Y entonces les recuerdo, cuando vieron límites laterales, simplemente estos signos menos o más nos estaban indicando la dirección por la cual nos estamos aproximando. Entonces, por la izquierda significa números menores a menos 4. ¿Cuáles son estos? Aquí está el menos 4. ¿Cuáles son números menores a menos 4? El menos 5, el menos 6 y todos los que están a su izquierda. Por eso yo digo que me aproximo a menos 4 por la izquierda. Después, cuando me dicen el límite de la función cuando x tiende a menos 4 por la derecha, me están diciendo que tome valores más grandes que menos 4. ¿Cuáles son? El menos 3, el menos 2, menos 1, 0, todos los que están a su derecha. Por eso es que estoy diciendo que me estoy aproximando por la derecha. Muy bien. Y entonces, ¿por qué era importante saber por qué dirección de aproximación estoy acercándome? Pues porque por una dirección de aproximación tomo una función y por la otra tomo la otra función. Entonces es importante saber qué dirección de aproximación tengo. Entonces, para el límite de la función, bueno, para el límite de la función cuando x tiende a menos 4 por la izquierda, ¿qué regla de correspondencia está describiendo los valores a la izquierda de menos 4? Pues la que está en color negro. Entonces, esa regla de correspondencia uso, y recuerdo que un límite pues simplemente se calcula evaluando el valor al cual se acerca en la regla de correspondencia. Entonces sería menos 4 por la izquierda más 2, y eso me queda menos 2 por la izquierda. Muy bien. Después vamos a sacar el límite cuando x tienda a menos 4, pero ahora por la derecha, y me pongo a pensar en mi ejercicio, ¿qué regla de correspondencia está describiendo valores más grandes que menos 4? La de color verde, entonces esa la voy a utilizar, y entonces me quedaría menos 4 por la derecha, menos 6, entonces nos quedaría menos 2, pero ahora por la derecha. Y entonces, como el límite de la función cuando x tiende a menos 4 por la izquierda es igual al límite de la función cuando x tiende a menos 4 por la derecha, entonces, ¿qué podemos concluir? Por lo tanto, ¿qué podríamos concluir? Que el límite de la función cuando x tiende a menos 4 existe y vale menos 2. Menos 2. Muy bien. Y ya entonces, ya para terminar el análisis de continuidad, ya evaluamos a la función en el punto de interés. Ya sacamos el límite de la función en el punto de interés y verificamos que los límites laterales son iguales. Entonces, ¿qué nos hace falta nada más para terminar este análisis? En el punto 3, ¿qué es lo que nos hace falta? ¿Comparar qué? Comparar estos dos valores. Para que la función sea continua, no basta con que estos dos existan. Lo último que se tiene que verificar es que estos dos sean iguales. Entonces decimos, ¿cómo la función evaluada en menos 4 es igual al límite de la función cuando x tiende a menos 4? Entonces, ¿qué pasa? ¿Son continuos? La función es continua. Muy bien. La función es continua en x igual con menos 4. Muy bien. Eso es lo primero que nos pedían. Decía, hace el análisis de continuidad. Bueno, primero trazar la gráfica, ya la trazamos. Después determina si es continua en x igual con menos 4. Ajá, sí, aquí le faltó un signo, pero es menos 4 porque justo es donde cambia de comportamiento. Y después dice encontrar la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha, determinar si existe y por último determinar si la función es derivable. Muy bien,
Entonces, vamos a continuar. Ya lo hice un poco más chiquito para que continuemos. Déjenme. Ajá. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Les decía que esto lo hicimos nada más para recordarles un poco lo que vieron en el tema de límites, que es continuidad, el análisis de continuidad de una función. ¿Alguien tiene alguna duda? No, profe. Muy bien. Entonces vamos a seguir con determinar las derivadas laterales. Y vean, el concepto de derivadas laterales va a aparecer justo cuando una función tenga más de un comportamiento. Porque si la función tiene una sola regla de correspondencia, entonces las derivadas laterales pues no tienen tanto sentido, pues porque es única la regla de correspondencia. Pero bueno, en este caso, en esta función tiene dos reglas de correspondencia. Entonces vamos a ver, vamos a ponerle aquí derivadas laterales. Entonces tenemos que calcular la derivada de la función por la izquierda. Y vamos a calcular la derivada de la función por la derecha. Muy bien. Entonces, lo importante es ver qué regla de correspondencia está describiendo valores a la izquierda del punto de interés, que otra vez es menos 4. ¿Cuál es la regla de correspondencia que describe valores a la izquierda de menos 4? X más 2. X más 2. Ajá, entonces, ¿cuánto vale su derivada? 1. 1. Y nos dice que a esta derivada, vean, que a esta derivada la evaluemos en el punto de interés. ¿Cuál es el punto de interés? X igual con menos 4. Pero como es una función constante, al evaluarla, ¿qué nos queda? Pues que no cambia, entonces sigue quedando 1. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es la regla de correspondencia que describe valores a la derecha de menos 4? La que está en Menos color X. verde. Menos X. Ajá, ¿y cuál es su derivada? Menos 1. Menos 1, y esta la vamos a evaluar otra vez en x igual con menos 4. ¿Cuánto nos queda? Menos 1. Entonces ya calculamos la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha. ¿Existieron? Sí, sí existieron. Y ahora nos dice, determina si la función es derivable en x igual con menos 4. ¿Qué dirían ustedes? ¿Que no es derivable? Así es, porque dijimos en la presentación anterior que para que una función sea derivable, la derivada de la función por la izquierda tiene que ser igual a la derivada de la función por la derecha. Y nosotros ya calculamos la derivada por la izquierda y la derivada por la derecha, y entonces nos dijo que son diferentes, por lo tanto, la función no es derivable. Muy bien. Entonces, ya tenemos nuestra conclusión. Entonces decíamos, una función derivable es forzosamente continua, pero una función continua no necesariamente es derivable. Y aquí lo estamos viendo. La función que estamos estudiando es continua en todo su dominio, pero en el valor donde cambia de comportamiento, que es x igual con menos 4, observamos que, aunque la función es continua, no es derivable, pero va a pasar que para aquellas funciones donde se cumpla que es derivable, entonces yo ya no tengo que hacer este análisis previo. Si yo quisiera pasarme directo a la derivabilidad y ya observo que la función es derivable, entonces que la función sea derivable ya garantiza que la función es continua. Pero si la función es continua, no necesariamente garantiza que la función es derivable. ¿Sí entienden esa diferencia? Más o menos, sí. Si la función es continua, puede pasar que no necesariamente sea derivable, pero una función que es derivable es necesariamente continua. Ok. Muy bien. Entonces, ¿cuándo una función no va a ser derivable? Cuando tenga cambios de comportamiento tan bruscos como este, o sea, que tenga un pico. Entonces, todas las funciones que ustedes conozcan que tengan comportamientos así de extraños, pues en estos puntos donde cambia de comportamiento tan abruptamente, entonces no va a ser derivable. Siempre va a pasar eso. Que en una función que tiene saltos o picos, no va a ser derivable la función. Muy pronunciado. Muy bien. Entonces vamos a dar unos minutos, determinar los valores de A y de B para que la siguiente función sea continua y derivable. Entonces nosotros dijimos, una función es
derivable si las derivadas laterales son iguales entre sí. Y si ya es derivable, entonces es forzosamente continua. Entonces, recordando eso y teniendo en mente el concepto de derivadas laterales, pues vamos a resolver este ejercicio. Entonces, lo que nosotros vimos hace un momento es que cuando nosotros queremos hacer el análisis de continuidad o de derivabilidad, tenemos que hacerlo en aquellos valores donde cambia el comportamiento de la función. Para este ejercicio, ¿cuáles son los valores donde la función cambia de comportamiento? Valores de x, obviamente. ¿En qué valores de x la función cambia de comportamiento? Pues de A y B, ¿no? A y B, exactamente. Justo los valores donde cambia de comportamiento son los valores que están marcados en nuestra regla de correspondencia. En este caso son A y B. Perfecto. Entonces tenemos que hacer el análisis en esos dos valores. Muy bien. Entonces vamos a poner aquí. Analizando derivabilidad en x igual con a. Entonces calculo la derivada por la izquierda de la función y la evalúo en x igual con a. Entonces, simplemente tengo que ver qué regla de correspondencia describe valores a la izquierda de a, o sea, más pequeños que a, o sea, menores que a. X cuadrada. No, menores que a. Menos 6x Ah, Ajá, menos menos 9. 6x menos 9. X menor que a está dada por menos 6x menos 9. Muy bien. Entonces, al derivar esa función, ¿qué obtendría? menos 6. Menos 6. Muy bien. Y al evaluarla en x igual con a, ¿qué obtendría? Menos 6. Menos 6, exacto. Muy bien. Y ahora voy a calcular la derivada de la función, pero por la derecha. Entonces me pongo a pensar y la voy a evaluar en x igual con a. ¿Qué regla de correspondencia está considerando valores más grandes que a? En otras palabras, mayores que a. X cuadrada. X cuadrada, muy bien. ¿Cuál sería su derivada? 2. X. 2x, muy bien. Y esta la voy a evaluar en x igual con a y entonces me quedaría 2a. Entonces nosotros sabemos que para que la función sea derivable, se tiene que cumplir, le ponemos aquí, se tiene que cumplir, para que la función sea derivable, se tiene que cumplir que la derivada de la función por la izquierda evaluada en x igual con a, tiene que ser igual a la derivada de la función por la derecha evaluada en x igual con a. Entonces, ¿qué tendría que ser igual? Que menos 6 tendría que ser igual a 2a. Entonces, a es igual a ¿cuánto? Menos 3. A menos 3. Muy bien. Entonces, si a vale menos 3, las derivadas laterales son iguales. Y al ser iguales, la función es derivable en x igual con menos 3. Y como ya estoy diciendo que la función es derivable en x igual con menos 3, entonces eso garantiza que la función es Continúa. continua en x igual con menos 3. Así es. Muy bien. Entonces vamos a hacer ahora el análisis en B. Entonces le ponemos analizando la derivabilidad. Déjenme borrarlo porque se ve muy feo esto. Derivabilidad. Analizando la derivabilidad en x igual con b, entonces tenemos que sacar la derivada de la función por la izquierda y la vamos a evaluar en x igual con b, pero a la izquierda ¿de quién? De b. Y la derivada de la función por la derecha, ¿a la derecha de quién? De x igual con b. Muy bien. Perfecto. Entonces, ¿qué regla de correspondencia toma valores a la izquierda de b o menores que b? X cuadrada. Ajá. ¿Cuál sería su derivada? 2X. 2x y a esta la voy a evaluar en x igual con b, ¿qué obtendría? 2B. 2b, muy bien. Y ahora, ¿qué regla de correspondencia describe valores más grandes que b? O sea, valores a la derecha de b, o bien mayores que b. Menos x cuadrado menos 8 menos, Exacto, menos muy 8x bien. menos 8. Exacto. ¿Y cuál sería su derivada?
Menos 2x menos 8. Muy bien, y esta la vamos a evaluar en x igual con b. ¿Qué nos quedaría? Menos 2b menos 8. Menos 2b menos 8, muy bien. Entonces, para que la función sea derivable, se tiene que cumplir. ¿Qué se tiene que cumplir para que la función sea derivable? Que la derivada de la función por la izquierda, evaluada en x igual con b, sea igual a la derivada de la función por la derecha, evaluada en x igual con b. O sea que 2b tiene que ser igual a... Menos 2b menos 8. Muy bien, perfecto. Entonces, de esta ecuación nos quedaría que 4b es igual a menos 8. Entonces, b es igual a Menos 2. menos 2. Menos 2. Perfecto. Listo, ya está. Entonces, si a vale menos 3 y b vale menos 2, la función es derivable y al ser derivable, la función es continua. Entonces, tómense un momento para copiar este ejercicio y continuamos la grabación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando se trate de resolver un problema de razones relacionadas? Pues vamos a establecer una guía solución. Cada problema es diferente, pero podemos establecer una guía que nos ayuda a modelar nuestro problema. Entonces, dice nuestra guía, haga un trazo simple y procede. O sea, un esquema. Los esquemas nos ayudan a entender mejor los problemas. Después dice, establezca una ecuación que relacione todas las cantidades relevantes en el problema. Bueno, después dice, derive implícitamente ambos lados de la igualdad, pero respecto al tiempo. Muy bien. Y antes dice sustituye los valores de todas las cantidades y derivadas conocidas. De todas las derivadas y cantidades conocidas. Muy bien. Y por último, ahora sí, soluciona para la razón restante. Muy bien. Perfecto. Entonces vamos a ver, por ejemplo, un ejercicio sencillo. Vamos a empezar con uno muy sencillo. Dice, en una circunferencia, sabemos que su radio aumenta, a razón de 1 centímetro sobre segundo. Y nos preguntan, ¿cuál es la razón de cambio del área? ¿Cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia? La razón de cambio del área de la circunferencia cuando el radio sea igual a 5 centímetros. Muy bien, perfecto, ya está. Entonces nos dice, en una circunferencia sabemos que su radio aumenta a razón de 1 centímetro sobre segundo. ¿Cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia cuando el radio de esta sea igual a 5 centímetros? Muy bien, entonces, ¿qué dice nuestra guía? Haz un trazo simple si procede. En este caso, tenemos que hacer una circunferencia. Muy bien. En esta circunferencia tiene un radio. Muy bien. Y ya. Después dice, establezca una ecuación que relacione todas las cantidades relevantes. Nos están diciendo que de esta circunferencia sabemos que su radio crece a razón de 1 centímetro sobre segundo. Entonces, como en el denominador aparecen unidades de tiempo, significa que el radio está cambiando respecto del tiempo 1 centímetro sobre segundo. Muy bien. Dice que determinemos cuál es la razón de cambio del área de la circunferencia. Entonces, ¿cómo se calcula el área de una circunferencia? Pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Muy bien. Entonces ya dice, establezca una ecuación que relacione las cantidades relevantes, área y radio. Ya está. Dice, derive implícitamente ambos lados de la igualdad con respecto del tiempo.
Entonces, ¿cuál sería la derivada del área respecto del tiempo? Pues derivada del área respecto del tiempo. Bueno, derivada de A es 1 por derivada del área respecto del tiempo. Muy bien. Después, de este lado, ¿cómo quedaría derivada implícitamente? Recuerden que pi es una constante, entonces yo puedo hacer de cuenta que no está y nada más derivo al radio. ¿Cuál es la derivada del radio al cuadrado? 2R. 2R, muy bien, por derivada de R Sí. respecto del tiempo, porque estoy derivando todo respecto del tiempo. ¿Están de acuerdo? Sí. Por ejemplo, Sí. cuando teníamos y cúbica más x cúbica igual a 1 y derivamos todo respecto de x, aquí decíamos la derivada de y cúbica es 3y cuadrada, derivada de y respecto de x. Y la derivada de x cúbica, 3x cuadrada, derivada de x respecto de x. Pero esta no se escribe pues, porque vale 1 y del lado derecho 0. Como estoy derivando todo respecto del tiempo, eso es lo que me dice. Entonces aquí la derivada de A vale 1 por derivada del área respecto del tiempo. Y derivada de R cuadrada es 2R. Sí, muy bien. Pero por derivada del radio respecto del tiempo. Entonces todas las variables que deriven se derivan normal como si fueran X, pero se multiplican por la derivada de esa variable respecto del tiempo. Muy bien. ¿Y qué me hace falta aquí? ¿Por qué dejé un espacio? Porque ahí debe de ir pi, que es la constante que no había considerado. ¿Están de acuerdo? Muy bien, perfecto. Entonces ya derivé implícitamente ambos lados de la igualdad y ahora nos dice que sustituyamos todos los valores de las derivadas y cantidades que sí conocemos. Entonces yo conozco derivada del radio respecto del tiempo, yo conozco el valor del radio y ya nada más sustituyo sus valores. Entonces significa que derivada del área respecto del tiempo sería 2pi. ¿Cuánto vale el radio? 5. 5, ajá, por derivada de R respecto del tiempo, que es 1. ¿Están de acuerdo? Y entonces Sí. nos quedaría, ¿qué? 10pi. ¿Y qué unidades tiene esto? Pues 5, que era el valor del radio, era en centímetros. Y 1 es la derivada del radio respecto del tiempo, que está dada en centímetros sobre segundo. Entonces, ¿qué unidades va a tener 10pi? Centímetro al cuadrado sobre segundo. Exacto, y esa es la derivada del área respecto del tiempo. 10pi centímetros cuadrados sobre segundo. Las unidades nos indican también si lo hicimos bien o no, porque nos está indicando cómo cambia una unidad de área respecto del tiempo. Y ese es el proceso que se va a usar para cualquier problema donde se pida una razón de cambio relacionada o cómo está cambiando una variable respecto del tiempo. Siempre vamos a tener que hacerlo de esta manera, tratar de dibujar un esquema, establecer una ecuación que nos permita calcular la derivada buscada, derivar todo respecto del tiempo, sustituir las derivadas y valores conocidos y despejar a nuestra razón restante, que es la que necesitamos calcular. En este caso ya quedó despejada la derivada del área respecto del tiempo, porque nos dice, ¿cuál es la razón de cambio? ¿Qué tanto cambia el área cuando el radio es igual a 5 centímetros? Entonces ya estamos diciendo que el área va a cambiar cuando el radio es 5 centímetros, como 10pi centímetros cuadrados sobre segundo. Entonces, por favor, tómense un momento para copiarlo y vamos a hacer más ejercicios, no se preocupen. Entonces dice, el volumen de un cubo está cambiando a razón de 75 centímetros cuadrados. En el inciso A nos dice allá la razón de cambio de su lado cuando este mide 5 centímetros. Y en el inciso B, hallar la razón de cambio del área superficial cuando esta es de 24 centímetros cuadrados, ¿no? Porque es área. Muy bien. Entonces ya, vamos a resolver este ejercicio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer un esquema, en este caso de un cubo. Ya tenemos aquí nuestro cubo. Listo. Entonces, el volumen de un cubo, ¿cómo se determina? Área de la base por altura. ¿El cubo? Ajá, el área de la base por la altura. Pero el área Ajá. de la base, ¿qué es? Bueno, la base, ¿qué es más bien? L por L. Ajá, es un cuadrado. Entonces, sus Sí, L lados por miden L. lo mismo y sería L por L. Y su Ujú. altura, ¿cuánto sería también? L. L. L, muy bien, porque es un cuadrado, ¿no? Es un cubo. Entonces, Y el el volumen cubo. es el lado al cubo. Muy bien, perfecto.
Entonces nos dice hallar la razón de cambio de su lado cuando este mide 5 centímetros. Entonces aquí está y nos dice, ya dibujamos nuestro esquema, encontramos una ecuación que relaciona al volumen, porque es lo que está cambiando, y al lado. Entonces, ¿cómo nos quedaría después de derivar todo respecto del tiempo? Entonces, derivando respecto al tiempo, ¿qué obtendríamos? Del lado izquierdo, de B respecto de dt ajá, muy bien. Y del lado derecho, igual a 3L cuadrada. ajá, 3L cuadrada, derivada de L respecto del tiempo. Entonces ya derivamos todo respecto del tiempo. Una vez derivado, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir todos los datos y razones que conocemos. Conocemos la derivada del volumen respecto del tiempo, que es esta. Pues las unidades nos están guiando, centímetros cúbicos sobre minuto. Entonces serían 75 centímetros cúbicos sobre minuto. Muy bien, y eso sería igual a 3 por el lado al cuadrado. Y nos están diciendo hallar la razón de cambio de su lado cuando este mide 5 centímetros. Entonces aquí sería 5 centímetros al cuadrado y eso va a ser igual a derivada de, perdón, eso multiplica a derivada del lado respecto del tiempo. Entonces ya sustituimos todos los valores y razones conocidas. Entonces simplemente despejamos derivada del lado respecto del tiempo. ¿A qué sería igual? 75 centímetros cúbicos sobre minuto entre ¿qué sería? 3 por 5 centímetros al cuadrado. Ajá, 5 al cuadrado es 25, ¿no? Sí, por Por 3 3, serían 75. 75 centímetros cuadrados. Entonces ya 75 entre 75 nos queda 1 y serían centímetros cúbicos sobre minuto entre centímetros. Como este es un cociente, entonces escribo este como su recíproco. Sería 1 entre centímetros cuadrados. Entonces se simplifican estos y nos queda un centímetro sobre minuto. Y es lógico porque estoy diciendo que un lado se mide en centímetros. Y estoy diciendo cuánto cambia en centímetros sobre tiempo. 1 centímetro sobre minuto está cambiando cada lado de mi cubo en el instante en el que el volumen está cambiando en 75 centímetros cúbicos sobre minuto. Muy bien. Perfecto, entonces tómense un momento para copiar ese. De una esfera, pierde aire a razón constante de 2 centímetros cúbicos sobre segundo y dice con qué rapidez decrece el radio del balón cuando su diámetro es 1 metro. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, que nos puede ayudar, si es que en el examen o en el ejercicio no viene, pues nosotros tenemos que hacer un esquema. Entonces ya tenemos nuestro balón y dice que el balón es esférico, entonces tiene la forma de una esfera. ¿Con qué rapidez crece el radio del balón cuando su diámetro es 1 metro? Muy bien. Entonces, esta expresión que tenemos aquí, ¿qué es lo que nos está describiendo? 2 centímetros. Del volumen sobre el segundo. Exacto, derivada del volumen respecto del tiempo. Muy bien. Entonces, como nuestro balón tiene forma esférica, pues vamos a describir la expresión que nos permite calcular el volumen de una esfera. ¿Cuál es la expresión que nos permite calcular el volumen de una esfera? 4/3 de pi por radio al cubo. Exacto, 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, ya que tenemos nuestra expresión que nos permite calcular el volumen, entonces tenemos que derivar todo respecto del tiempo. Del lado izquierdo sería derivada de volumen respecto del tiempo. Y del lado derecho, ¿qué sería? 2R cuadrada 4, ¿no? por 4 pi r cuadrada, porque el 3 que Ajá. baja como coeficiente se simplifica con este. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Por derivada del radio respecto del tiempo. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? sí. Muy bien. Entonces, ya que derivamos, dice que empecemos a sustituir todos los valores que conozcamos. Entonces, derivada del volumen respecto del tiempo, ya la conocemos y son 2 centímetros cúbicos sobre segundo. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y después, 4pi, pues Sí. es una constante. El radio
ese valor no lo conocemos, pero lo podríamos conocer. ¿De dónde podemos determinar el valor del radio? Pues si sabemos que el diámetro es 1 metro, entonces el radio sería ¿cuánto? Recuerden que en una metro. circunferencia, este es el diámetro y la mitad es el radio. ¿Están de acuerdo? 50 Sí. centímetros, ¿no? Ajá, o ¿Cuántos medio metro también puede ser, ¿no? Entonces sería un Ok. medio de centímetro. Ah, bueno, es que todo está en centímetros, tienen toda la razón. Entonces debería de ser, como dijeron, 50 centímetros. Entonces sería que 50 centímetros al cuadrado. Muy bien, y eso por derivada de r respecto del tiempo. No podría ser posible que esta derivada sea dato y que esta también sea dato, porque entonces no estaríamos despejando ninguna razón de cambio. ¿Están de acuerdo? Muy bien, y entonces ya solo despejamos, ¿y qué nos quedaría? Pues nos quedaría que derivada del radio respecto del tiempo sería igual a 2 centímetros cúbicos sobre segundo sobre 4pi por 50 centímetros al cuadrado. Muy bien, entonces, ¿qué nos quedaría? 1 sobre 2pi por, ¿cuánto sería? El 2/4 es un medio. Ya nada más me falta 50 al cuadrado. 5 por 5 es 25 y 2 ceros. Entonces 50 es 2500. ¿Están de acuerdo? Sí. Muy bien. Y centímetros cúbicos sobre segundo por el recíproco de centímetros cuadrados, pues sería 1 sobre centímetro cuadrado. Y entonces se simplifican estos y me queda 2500 por 2 sería 5000. 5000 pi, 1 entre 5000 pi centímetros sobre segundo. Y eso es lo que cambia el radio respecto del tiempo. Esta es la respuesta. Entonces, tómense un momento